la comunidad por haber permitido compartir con ustedes nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra palabra. El día de hoy, la palabra de Dios que se ha proclamado en este Evangelio nos presenta lo que es llamada la culminación del discurso del pan de vida. A lo largo de 5 semanas hemos venido escuchando este gran discurso que se encuentra en el Evangelio de San Juan, que se inició a raíz de la multiplicación de los panes. Recordemos, Jesús hace la multiplicación de los panes y a raíz de esto el pueblo lo aclama y quiere incluso coronarlo como rey. Él sale y luego vienen a buscarle, lo encuentran y el Señor comienza este discurso. Un discurso donde, en primer lugar, va clarificando el porqué de este seguimiento que hace la gente. Dice: ustedes me buscan por el pan que les di. El Señor no se engaña. Y después empieza a revelarse y a manifestar las exigencias de seguirle. En primer lugar dice que hay que tener fe en Él, hay que creer en aquel que ha sido enviado por Dios. Tener fe en Jesucristo implica también dejarse guiar por las enseñanzas de Dios, ser discípulos, dejar que Dios lo enseñe. Y luego da otro paso más y habla de que hay que comer su cuerpo y beber su sangre, la parte, digamos, eucarística, y es aquello que da la vida eterna. A raíz de las exigencias y de la revelación que va dando Jesús, aquellos discípulos o aquella gente que lo buscaba, lo aclamaba y lo aplaudía, comienza a rechazarlo y a enfrentarse con él. Y hoy tenemos la culminación del discurso, donde dice que la gran mayoría de la gente se fue y lo dejó, porque Jesús no vino a buscar aplausos, Jesús vino a revelar la verdad. Y a veces esta verdad es incómoda, esta verdad no agrada. Hoy en día esto tiene, por supuesto, una gran actualidad. La gente a veces quiere que la iglesia y la enseñanza de la iglesia se adapte a los tiempos, entre comillas. Una acomodación que muchas veces es contraria al Evangelio. Hemos visto en estos días la lucha, porque fue una verdadera lucha, en Argentina, de los grupos a favor de la vida, de la iglesia, en contra de la ley del aborto, que por los momentos no fue aprobada, pero que ha suscitado un gran número de ataques dentro de la iglesia. E incluso, como horror, me contaba un sacerdote argentino, como incluso grupos dentro de las parroquias estaban a favor del aborto. Y dicen: ¿pero cómo es posible? Y decían: no, padre, que ustedes no están actualizados, ¿no? La iglesia no puede traicionar a Jesús para complacer el gusto de las mayorías. Y así con otras cosas. Vemos lo de las uniones de personas de un sexo, vemos, ¿verdad?, lo de la santidad del matrimonio y todo este tipo de situaciones que muchas veces enfrenta a la sociedad con la iglesia. Que la iglesia se ve vilipendiada, se ve rechazada, porque no busca el aplauso y no adapta su mensaje a las simpatías del grupo. Y no, nosotros debemos ser como Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Es allí donde debemos buscar, en Jesucristo, donde debemos buscar la verdad, la salvación. Y no en lo que nos dicen los medios, lo que nos dice la sociedad, aunque sea mayoritario, aunque sea lo que opina la mayor parte del grupo. Vemos como Jesús, la mayor parte del grupo, lo dejó y lo abandonó, porque no aceptaba las exigencias de la fe en Jesucristo, no aceptaba dejarse manipular, no aceptó adaptar su mensaje a la simpatía, sino que fue fiel a la verdad, y esta verdad es exigente, es una verdad que nos pide compromiso, que nos pide renuncia, pero también una verdad que nos lleva a la vida eterna, una verdad que nos conduce a la vida eterna. Tanto en la primera lectura como en la segunda lectura, al final el Señor presenta
una opción, ¿a quién seguir? En la primera lectura del libro de Josué vemos cómo este gran hombre dentro de la historia de la salvación conduce al pueblo y al final le dice: ¿a quién quieren seguir? ¿A qué Dios quieren seguir ustedes? ¿A los dioses de estas tierras donde estamos, los cananeos, o al Dios de sus padres, el Dios de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob? La gente dice: opta por el Dios de Israel. Sabemos a través de la historia que es una opción que va siendo bastante marcada por infidelidades, pero que siempre está la misericordia de Dios que ofrece la reconciliación y la alianza. Como nos pasa a todos nosotros, muchas veces decimos que optamos por Dios, pero también muchas veces nos dejamos llevar por el pecado, por las pasiones, por las tentaciones. En el Evangelio también el Señor pone en una disyuntiva: ustedes también quieren abandonarme. Y ahí Pedro responde: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta pregunta de ustedes también quieren abandonarme también sigue siendo actual, porque nosotros que nos llamamos cristianos, que participamos en la Eucaristía, que escuchamos su palabra, seguramente también estamos tentados de abandonar al Señor. ¿Cuántas veces la corrupción del ambiente nos puede marcar nuestros corazones? ¿Cuántas veces vemos, ¿verdad?, la lucha por la fidelidad y la santidad en los matrimonios, en la misma vida consagrada? Porque muchos discípulos quieren también abandonar a Jesús por seguir otros dioses: el Dios del dinero, el Dios del placer, el Dios del prestigio, el Dios del bienestar, de la comodidad. Y estos dioses no dan la vida eterna. Podrán dar satisfacciones pequeñas, pero al final conducen a la muerte. Hoy el Señor nos vuelve a preguntar a nosotros: ¿ustedes quieren abandonarme? ¿Ustedes me quieren dejar? ¿O prefieren, ¿verdad?, seguir? Yo creo que es la pregunta que todos nosotros debemos respondernos con sinceridad dentro de nuestros corazones. ¿Cuántas veces la gente abandona la fe, abandona la iglesia, abandona la vida cristiana, o deja su matrimonio, o rompe con una familia, o se deja corromper, o se deja, ¿verdad?, manipular por una ideología, por no seguir a Dios? ¿A qué dioses seguimos? Hoy en día hay situaciones, hay ideologías, hay bienes que quieren presentarse como Dios. ¿Y cuándo que son ídolos? ¿Cuándo algo es ídolo? Cuando quiere ocupar el puesto de Dios, cuando quiere dirigir tu vida, cuando es aquello por lo cual yo sacrifico todo, incluso los bienes más sagrados. Y eso es un ídolo que me aparta de Dios. Un ídolo es el dinero, lo dice claramente la Escritura, que aparta de Dios a la gente. Cuando la gente sacrifica todo por el dinero. Otro ídolo es el placer, cuando sacrifico todo por la búsqueda de las propias satisfacciones. Otro ídolo, ¿verdad?, también son las ideologías que pretenden ser totalitarias y destruir al hombre y manipular a la persona en todo su pensamiento. Eso no puede ser. Por eso el cristiano es el hombre de la libertad, es el hombre de la esperanza, es el hombre también de la alegría, la persona de la alegría, que vive siguiendo a Jesucristo porque sabe que es el único Señor al cual debemos seguir. Y creo que esta Eucaristía de hoy debe ser una renovación en nosotros de la fe en Jesucristo, una renovación de nuestra esperanza en Jesucristo, una renovación de nuestro amor a Jesucristo, para que en medio de tantas situaciones difíciles que estamos viviendo podamos tener la fuerza, la guía y el norte seguro hacia dónde debemos ir. La fuerza para seguir al Señor la encontramos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, la encontramos en su Eucaristía, la encontramos en la vida de la fe, la encontramos en compartir la fe con los hermanos, en nuestra Eucaristía dominical. Hoy celebramos la primera comunión de una niña, ¿verdad?, de Valeria, que nos recuerda a nosotros el compromiso de nuestra vida de fe, de alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo, de alimentarnos de aquello que nos da la vida eterna, que no pase entre nosotros, ¿verdad?, la Eucaristía como si fuera algo opcional,
o que no nos preparemos debidamente. A veces uno ve, no podemos decir, no podemos juzgar a la gente, pero mucha gente que nunca aparece por la iglesia, de repente aparece y va y comulga tan tranquilamente. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué sabe esta gente lo que está haciendo? El compromiso que está haciendo. Bueno, vamos a recordar hoy nuestra fe también en Jesucristo, Eucaristía, que nos da la vida, que nos asimila a Él, que nos ayuda a tener fortaleza y a tener esperanza. Bueno, pidamos a nuestra Madre, la Virgen de Coromoto, en esta jornada de oración por nuestra patria Venezuela, pidámosle a ella que nos ayude a ser dócil a la palabra como lo fue. Que seamos dóciles al Señor, que lo sigamos en todo, incluso en los momentos de dolor, de sufrimiento, porque sabemos que al final vencerá la resurrección del Señor, al final vencerá la vida, al final vencerá el amor. Que Dios nos acompañe con su Espíritu y la Virgen Madre con su oración. Amén.